Dado que varios países han ordenado la evacuación inmediata de sus ciudadanos y el pronóstico sobre una invasión rusa es la próxima semana, nos movemos a nuestro nuevo nivel de alerta más alto, Código Negro para Ucrania. El Código Negro declarado por el Centro Mundial de Inteligencia Estratégica implica que un conflicto está activo o es inminente. El riesgo para la vida es considerado muy alto y se aconseja extremadamente evitar viajar al país. El mundo le está viendo los colmillos al lobo. No cabe que asumamos que va a haber una guerra hasta que no escuchamos los primeros disparos. No obstante, como este hecho parece muy probable, en este vídeo nos vamos a centrar en conocer los planes de ataque rusos de manera detallada. En otros vídeos los tocamos muy por encima, hablamos de qué equilibrio de fuerzas hay entre ambos ejércitos, de qué estrategia podría tener Putin, pero aquí directamente asumimos que va a haber un tipo de conflicto y voy a centrarme en aplicar la doctrina militar rusa y así vamos a establecer los tres grandes escenarios: un ataque anticipado, o una guerra limitada, o una guerra convencional, con todos sus detalles, desde la fuerza aérea hasta la guerra electrónica, pasando por la ofensiva con blindados. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español, y ahora, comencemos. Desde tiempos de la Unión Soviética se desarrolló una visión estratégica muy particular en el Ejército Rojo. Tras la caída del muro, el ejército ruso siguió trabajando sobre aquellas ideas y por eso hoy los rusos conceptualizan la guerra de la siguiente forma. Antes de la guerra hay una fase de escalada de las tensiones. Durante la misma entrará en juego la diplomacia, como lo ha hecho hasta ahora. Esa es la fase que está concluyendo en estos momentos. En la última fase de la escalada de las tensiones pueden producirse los primeros combates, que pueden darse en el marco de un ataque preventivo o de un ataque anticipado. En este escenario lo más normal sería un ataque anticipado. ¿Y en qué consiste? Bueno, no supone el inicio de la guerra, pero sí el inicio de los combates. Combates que pueden ser limitados y que buscan golpear psicológicamente al contrario. Si tú no estás cediendo a mis peticiones diplomáticas, no políticas, es porque tú piensas que no va a haber una invasión por lo que sea. Entonces yo voy a intentar atacar la idea que tú tienes de una manera material, haciéndote ver que esto va muy en serio, por ejemplo. En este caso, dado que Rusia debería ser quien inicie las hostilidades, ya que de hacerlo para Ucrania sería kamikaze, el ataque preventivo queda descartado por no haber nada que prevenir. Pero no sucede lo mismo con un ataque anticipado. En este caso, los rusos podrían usar una campaña de potentes ciberataques, incremento del fuego artillero, movilizaciones junto a la frontera y quizás fuegos de largo alcance y ataques aéreos, todo ello concentrado en un corto espacio de tiempo para desequilibrar al ejército ucraniano y convencer a Kiev de ceder. Cabe decir que el ataque anticipado puede tener dos matices distintos, es decir, de un lado puede suponer que yo efectivamente lanzo ese mensaje político al otro mediante un ataque muy contundente, o a la vez puede suponer que yo estoy preparando la invasión, la guerra convencional. Por tanto, este ataque anticipado no es más que el preludio de lo anterior, o puede tener ambos caracteres, ¿no? Es decir, busco a la vez que me sirva para preparar el posterior ataque atacando objetivos militares valiosos y a la vez intento lanzar ese mensaje político. Llegados a este punto, los rusos podrían frenar y evitar la guerra o iniciarla. Todo depende de los incentivos, que en este caso parecen ser favorables a una invasión. Punto interesante sobre China que es para pensarlo, es decir, recordemos que Putin y Xi Jinping han mantenido una reunión recientemente y yo la verdad, si yo fuera China y tengo a Rusia que me está trayendo a Estados Unidos, a Europa, y por tanto Estados Unidos va a estar menos pendiente de Asia, Asia-Pacífico, que es la zona en la que quiere mandar China, pues yo apoyaría a Rusia, ¿no? Y yo le diría, oye, no te preocupes porque si te ponen sanciones, yo China te voy a apoyar, porque me interesa que sigas distrayendo ahí a los estadounidenses. Por tanto, ¿hasta qué punto puede jugar un papel China y hasta qué punto este tipo de acuerdos se pueden haber alcanzado ya? Bueno, pues este es un elemento que creo que no hay muchas noticias de él, pero que podría tener su relevancia. 2014 en 2021. A partir de aquí, los rusos contemplan 5 grados de conflicto, a saber, el más grave, la guerra nuclear total. El segundo más grave, una suerte de guerra mundial librada sin armas nucleares. El tercero, una guerra regional con amplios ejércitos y coaliciones, equiparable a la Gran Guerra en el teatro europeo. Y en cuarto lugar, la guerra local. Por último, el conflicto armado. Estas dos categorías son las que nos interesan.
El conflicto armado es un tipo de conflicto en el que los actores suelen estar constreñidos a un solo territorio y con unas fuerzas muy concretas, a menudo fuerzas que no son ejércitos regulares, sino guerrillas, grupos insurgentes básicamente. No obstante, el conflicto armado también se puede dar por territorios que representan un interés extremadamente limitado para un país, ¿no? Aquí incluimos tanto a Siria como a la guerra del Donbass del 2014, porque el Donbass, aunque en Siria fueran combates más bien irregulares y en el Donbass fueran combates regulares, convencionales, en ambos casos la importancia de esos territorios era relativamente pequeña. Ahora bien, si atacamos ya elementos centrales, si ya hay en juego intereses limitados pero bastante importantes para las naciones y además ejércitos regulares enfrentados, en ese caso ya estamos hablando de un nuevo peldaño, el peldaño de la guerra local, que la guerra local podríamos considerarla la guerra clásica, la guerra entre dos naciones con ejércitos plenamente movilizados, que es, yo creo, el peor escenario más o menos probable con el que nos podemos topar en Ucrania. Luego hablaremos de él porque es el escenario de la invasión de buena parte del país. Si los rusos no desean ir hacia una guerra local, no atacarán aquellos elementos vitales para Ucrania, de tal forma que la cosa no pase de la categoría de conflicto armado. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos vitales para Ucrania que sirven para diferenciar uno y otro tipo de conflicto? A mi entender, basándome en el concepto del centro de gravedad clausewitziano, la capital Kiev, la destrucción del grueso del ejército ucraniano, la salida al mar y el puerto de Odessa, y quizás la gran ciudad de Kharkov, son los elementos vitales, los centros de gravedad, que nos indicarán si esto sería un mero conflicto armado o pasaría a la escala de guerra local. Por cierto, para los que no lo sepáis, Clausewitz fue muy leído por Lenin. Eso influyó mucho en la doctrina soviética porque los soviéticos tenían muy en cuenta los escritos de sus políticos y por eso el centro de gravedad es un concepto que, aunque Clausewitz, en el conjunto de su obra, en una parte ya está obsoleta, hay otras partes que son rescatables y el centro de gravedad, sobre todo en conflictos convencionales, sigue siéndolo. Si los rusos no atacan Kharkov, no atacan Kiev, no atacan, intentan destruir una parte muy grande del ejército ucraniano, en mi modo de ver estaríamos ante un conflicto limitado. En ese caso Rusia atacaría otros territorios, atacaría de una manera muy lenta, atacaría quizás Mariupol, pero esos son intereses muy concretos, muy limitados y muy determinados en el espacio, en el que va a darse un combate en un escenario, ya digo, en general constreñido. Por tanto, estaríamos ante el escenario de una guerra limitada, una guerra muy similar a la de 2014-2015. Este escenario es militarmente poco atractivo para Rusia. En primer lugar, la invasión limitada también podría provocar la activación de las sanciones occidentales. En segundo lugar, este tipo de acción podría dilatarse excesivamente en el tiempo, aunque es cierto que esto otorga a la diplomacia alguna posibilidad más. En tercer lugar, actuar sobre un territorio pequeño permitiría al ejército ucraniano concentrar su escasa fuerza en un territorio pequeño que impide a los rusos explotar al máximo su capacidad de librar una guerra de maniobras. De otro lado, pensad que los ucranianos se han estado preparando para la anterior guerra, para la de 2014. Ellos se han estado preparando para una guerra limitada en un territorio limitado. Pongamos 100 y pico kilómetros de frente, sobre todo para una guerra en el Donbass. Una guerra que inicialmente sería de posiciones, es decir, tengo un cinturón defensivo de kilómetros y kilómetros de trincheras, campos de minas, todo este tipo de cosas, y a partir de ahí yo intento contener al otro que está en una posición parecida, ¿verdad? Pero es que los rusos, lo que estamos hablando, lo que podrían hacer es una guerra de maniobras, es decir, lanzar columnas de tanques, entrar en la retaguardia enemiga. De repente en la guerra de maniobras tú tienes que ser capaz de detectar las columnas blindadas enemigas rápidamente, que esta es la clave, neutralizarlas, estar listo para enviar reservas, ser flexible. Esto los rusos están mucho mejor preparados, los ucranianos solo para una guerra estática. Por tanto, nuevamente un escenario limitado con mucha más guerra de posiciones y tal, sería darle ventaja a Ucrania. Llegados a este punto, cabe hablar de las sanciones occidentales. En primer lugar, Estados Unidos y la OTAN ya han dicho, como era perfectamente previsible, que no protegerán a Ucrania. Este es un hecho que siempre hemos sabido. Ucrania no es un Estado miembro, ergo el artículo 5 que activa la defensa colectiva le es inaplicable. Algo similar sucede con la Unión Europea, quien por añadidura depende del gas ruso, con la excepción de España, Italia y Portugal. Seamos claros, no hay una alternativa al gas ruso, salvo que estemos dispuestos a pasar frío y un invierno con muchas víctimas por congelación. Visto el tema de las sanciones y visto los distintos tipos de conflicto que contempla la doctrina rusa, ahora vamos a ver cómo sería una guerra convencional, una guerra clásica por invadir buena parte del país. Una guerra clásica.
De entrada, Ucrania y Rusia han tenido unas relaciones militares y culturales tan estrechas que cabe asumir que en todos y cada uno de los ministerios ucranios hay agentes rusos. Cabe asumir que el número de servidores infectados, que el número de espías y que el número de partisanos prorrusos apoyarán tras las líneas ucranianas a Rusia. La guerra electrónica rusa también podrá interferir las radiocomunicaciones ucranianas, si bien el recurso de los teléfonos de campaña en vanguardia ha permitido a los ucranianos ser resilientes a la guerra electrónica en una primera fase del conflicto. Simultáneamente, la fuerza nuclear rusa teatralizaría el estado de alerta de todo el arsenal nuclear. Clave de bóveda, la última frontera del poder ruso se encuentra en sus armas nucleares, que vas a usar para apuntalar tus éxitos. Es decir, si yo me meto, incluso si... Vamos a poner el supuesto, ¿no? Simplemente, si Rusia se metiera con un país de la OTAN, lo invadiera, uno pequeñito, una Estonia, por ejemplo, utilizaría en última instancia el arma nuclear. Pondría, digamos, en primera línea el arma nuclear, se la enseñaría a sus homólogos occidentales y de esta manera contendría e impediría que estos decidieran atacar, ¿no? Porque nadie se va a arriesgar a una guerra nuclear. Por tanto, me sirve para, en el último momento, asegurar, apuntalar todo lo que he ido ganando. Aquí entra en juego esa triada nuclear, ¿no? Elementos en tierra, mar y aire que llevan vectores nucleares para asegurar que yo tengo capacidad de lanzar un ataque nuclear efectivo. Y además me gustaría apuntar el tema de las comunicaciones. Los sistemas nucleares, para sincronizar sus ataques, tienen unas comunicaciones en tiempos de paz y unas en tiempos de guerra. Estas en tiempos de guerra son mucho más seguras y solo se activan en periodos de gran alerta, ¿no? En 2014 los rusos activaron su sistema de comunicaciones de guerra nuclear y esos lo detectan los aviones. De repente los aviones de la OTAN detectan un tipo de emisiones que se asocia a este tipo de sistemas de comunicaciones de guerra y esto también es una manera de enviar un mensaje. No me extrañaría nada que en el futuro, en determinados foros, sepamos que los rusos han llegado a activar estos sistemas de comunicaciones y que ya están activos en estos momentos. A continuación entraría en juego una campaña iniciada por la aviación, las armas de largo alcance y la artillería táctica, o sea, los cañones y los lanzacohetes. Las armas de largo alcance, especialmente el potente misil Iskander, atacarían bases militares, nodos de comunicaciones, polvorines y arsenales, centros de mando, infraestructuras logísticas y los centros industriales que producen armas estratégicas para Ucrania. Otros objetivos de los misiles de largo alcance serían los activos militares más valiosos, por ejemplo, centros de defensa aérea, radares importantes y similares. Recordad que Rusia tiene aviones que son capaces de llevar misiles con un elevadísimo alcance, que sus buques de guerra en el Mar Negro en algunos casos también tienen capaces de disparar misiles de largo alcance, incluso a sus submarinos y, por supuesto, camiones cargados con este tipo de misiles que van por tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que los rusos pueden atacar con unas andanadas enormes de misiles de largo alcance y pueden hacerlo desde cualquier ángulo, te pueden venir por el norte, por el sur y por el este. Por tanto, defenderte de un ataque así es prácticamente imposible, y eso sin tener en cuenta que los ucranianos tienen muy pocos tipos de armamentos que puedan tener alguna eficacia contra este tipo de armas. Junto a estas armas con gran alcance, la primera jornada de la guerra veríamos a regimientos de aviaciones al completo, con hasta 40 aparatos cada uno. Todos estos se dirigirían a sus objetivos de ataque en grandes manadas. Los regimientos irían precedidos por drones y aviones no tripulados que servirían de señuelo para que la defensa aérea ucrania reaccione y revele sus posiciones. A la vez, los aviones de guerra electrónica y reconocimiento se encargarían de detectar, localizar y engañar o interferir a las emisiones de los radares ucranianos. Asimismo, los cazas Flanker E y quizás MiG proporcionarían escolta aérea a sus drones y aviones de ataque a tierra. No vaya a ser que a algún piloto ucraniano se le ocurra la loca idea de alzar el vuelo. Pero ¿qué hay de la amenaza de los lanzamisiles portátiles Stinger y Estrela? ¿Son un problema para Rusia? Este tipo de armas guiadas para el calor van a servir para establecer una defensa aérea de baja cota, ¿no? Entonces, cuando yo establezco una defensa aérea de baja cota, impido, por ejemplo, a los drones enemigos volar muy bajo, con lo que la resolución de sus imágenes va a ser peor. Impido a muchos de los aviones que tienen sus sistemas de apuntado para las bombas calibrados para unas alturas determinadas. A 1000 metros mi sistema de apuntado de bombardeo funciona muy bien, pero como tenga que jugar a otras cotas va a funcionar muy mal, ¿no? Entonces, en el momento en que yo pongo problemas para que tú operes a 1 o 2 kilómetros de altura, tú vas a tener que emplear nuevas tácticas que van a hacer o bien que te arriesgues a ser derribado
o bien que asumas que vas a perder precisión en los bombardeos, con lo que vas a tener que hacer muchas más salidas para poder destruir un objetivo, todo este tipo de asuntos. Por tanto, pueden tener cierta eficacia, pero también hay que decir que el número de armamento guiado de cierto tamaño y alcance en la Fuerza Aérea Rusa va a hacer que este tipo de armas pues tengan una eficacia cada vez menor. Ahora bien, también son muy eficaces contra helicópteros. Todo el tema del apoyo aéreo cercano con aviones de ataque a tierra Sukhoi 25 y helicópteros de ataque Mi-24, Mi-28 o Kamov, pues va a ser mucho más peligroso, claro. Los regimientos de ataque a tierra penetrarían profundamente en Ucrania, atacarían numerosas carreteras, puentes y ferrocarriles, usarían bombas de racimo para dañar las pistas de las bases aéreas e idealmente destruirían a los drones ucranianos en tierra. Posteriormente, se dedicarían a vigilar las carreteras y la retaguardia varias decenas o centenares de kilómetros tras el frente, con la finalidad de atacar a las reservas operacionales ucranianas que en columnas de blindados pretendan socorrer a sus camaradas del frente. Y por último, junto a esos misiles de largo alcance y esa aviación, lo que vamos a encontrar es el machaque artillero. Todos esos cañones, todos esos lanzacohetes relativamente pequeños como el BM-21 Grad, lo que se van a encargar es de arrasar las primeras posiciones ucranianas. Van a encargarse de destruir sus fortificaciones, de ayudar a abrir brechas a lo largo de los campos de minas y, llegado el caso, si se detectan concentraciones de tropas ucranianas antes de un contraataque, por ejemplo, pues atacar esas concentraciones. Entonces, en todo este aspecto, la artillería más táctica, no esos grandes misiles que van a mucha distancia, sino el proyectil que va a 20 kilómetros, pues van a tener mucho peso. Cabe hablar de la resurrección, digamos, de la artillería pesada en el ejército ruso en la última década. Cada vez han recuperado muchas piezas muy pesadas de la época soviética que son especialmente útiles para lidiar con posiciones muy fortificadas, muy endurecidas, ¿no? Grandes sistemas de trincheras, búnkers reforzados con hormigón, todo este tipo de cosas, pues es idóneo atacarlas con artillería pesada. Finalmente, los rusos jugarían con su armada, que amagaría con desembarcar en Odessa, lo que obligaría a Ucrania a distraer fuerzas permanentemente en la zona. A lo anterior se suma la Maskirovka, esto es, que la movilización inmediatamente anterior al ataque por parte rusa solo se hará 1 o 2 días antes y con muchos engaños de por medio, por lo que los ucranianos tendrán un tiempo de alerta mínimo antes de que se produzca el asalto real por tierra, un asalto que puede partir del Donbass y Crimea, de Kharkov o de Bielorrusia. El frente terrestre y marítimo que Kiev debe defender es demasiado grande, así que su única posibilidad pasa por acertar el lugar en el que atacarán los rusos y tenerlo suficientemente defendido. Si los americanos tienen inteligencia estratégica de calidad sobre lo que tienen pensado los rusos y se lo pasan a los ucranianos y efectivamente aciertan, quizás los ucranianos lleguen a concentrar suficientes fuerzas en los ejes de ataque rusos como para poder quizás hasta frenar esos ataques. No obstante, hay que decir, esto es muy difícil e incluso improbable. Más hay que añadir el tema del clima. Estamos ante el fenómeno de la Rasputitsa si este ataque se atrasa un poquito más, es decir, ese momento del deshielo, el barro de esa llanura ucraniana va a hacer que muchos vehículos les cueste avanzar, y ya más que los vehículos sobre ruedas como los tanques, que bueno, más o menos pueden lidiar con ello, son los vehículos sobre ruedas, los camiones logísticos que vienen detrás. Ahí va a tener que hacer una gran labor los ingenieros de combate para adaptar pistas para que esa logística pueda seguir moviéndose, ¿verdad? Y además, otro elemento que considero importante es el tema de las nubes a baja cota. Esas nubes van a servirle a los ucranianos para protegerles de la Fuerza Aérea Rusa. El mal tiempo puede hacer que la Fuerza Aérea Rusa pues funcione mucho peor y que las columnas de blindados ucranianas puedan desplazarse de noche y con nubes bajas al frente para apoyar a sus camaradas y contener los ataques rusos. Por tanto, las nubes pueden jugar un papel de cierta relevancia. Cuando comience la ofensiva terrestre rusa, cabe esperar al menos 2 escalones de ataque. El primer escalón se encargará de atravesar la primera línea de defensa ucraniana, donde se encontrará con kilómetros de zanjas antitanque, minas, trincheras y un porrón de misiles antitanque ucranios. Frenar en este momento a Rusia es casi la única opción de Kiev. Necesitarán mucho valor, muchos reflejos, muchos misiles antitanque y muchas vidas. Los ingenieros de combate rusos se encargarán de abrir pasillos a través de los obstáculos y de las fortificaciones. Para ello desminarán parte de los campos, colocarán pasarelas en las zanjas y pontones en los ríos, a la vez que despliegan suelos metálicos o de troncos para facilitar el desplazamiento y los cruces a través del barro o la nieve.
Entonces, el primer escalón de fuerzas, que pueden ser varias brigadas, van a encargarse de abrirme la primera línea defensiva ucraniana. Pongamos 20 o 40 kilómetros de posiciones defensivas, ¿no? Entonces, una vez atravieso ese primer sector, voy a tener ya preparado el segundo escalón. Esto no es una reserva, la reserva es muy flexible, la puede usar el comandante como quiera. Esto es un segundo escalón. En el segundo escalón ya está listo para que en cuanto me abran las puertas el primero, vaya a entrar el segundo. Incluso puede servir para apoyar al primero si este no acaba de romper la línea ucraniana, ¿no? Pero la idea es esa. Primer escalón abre, segundo escalón se lanza a toda velocidad y tiene que atravesar a toda velocidad la retaguardia ucraniana. En ese momento los ucranianos tendrán que jugar a las guerras de maniobras, tendrán que enviar sus contraataques con columnas blindadas y ahí es donde se darían combates de encuentro, ¿no? Combates entre columnas ucranianas que acuden de refuerzo y columnas de blindados rusos que intentan atravesar la retaguardia, desorganizar la logística, el sistema de mando y en definitiva hacer colapsar, ¿no?, a todo el sistema defensivo ucraniano. Aquí va a ser muy importante la aviación rusa, ¿por qué? Porque tiene que ser la encargada de evitar que esas fuerzas ucranianas realicen contraataques exitosos, puedan moverse por las carreteras. La Fuerza Aérea Rusa tiene que estar estudiando eso constantemente y atacando esas reservas, para que así su segundo escalón pueda atravesar el territorio con la máxima rapidez y facilidad. En cuanto a dónde se puede producir el ataque ruso en caso de ser una invasión convencional, puede empezar de muchas maneras, es decir, pueden empezar abriendo un frente en el Donbass, que es donde Ucrania tiene previstas las mejores defensas, entonces ir atrayendo poco a poco a los ucranianos ahí, empleando en este caso en los asaltos a los prorrusos, con lo que las bajas de las tropas propiamente rusas disminuirían, y luego cuando ya esté muy enfrascado el ejército ucraniano ahí, pues lanzar un segundo ataque desde el norte hacia Kiev o hacia Kharkov. Todas estas opciones son muy plausibles y pueden llevar incluso a rodear completamente a las fuerzas ucranianas, ¿no? Imaginaros un ataque desde Crimea y otro desde Kiev, ¿no? Rodeando completamente medio país y aniquilando a medio ejército ucraniano. Bueno, pues todas estas situaciones pueden darse. Yo creo que lo más interesante para los rusos es atacar Kiev directamente, no entrar al combate urbano si se puede, rodear la ciudad y forzar al Parlamento y al presidente a cumplir unas condiciones, a firmar unos acuerdos. Y a partir de ahí quedarse como rehén con una parte muy importante de Ucrania por si esos acuerdos no se cumplen. Yo creo que esta sería la opción menos mala, que no implicaría una ocupación a largo plazo de la mayor parte de Ucrania, ni una batalla en una capital europea como Kiev, que sería desde luego simbólica y políticamente muy mal vista en toda Europa. En estos momentos el mando ucraniano estará sometido a una niebla de guerra y a una fricción inmanejables. Un montón de carreteras, puentes, trenes destruidos, unidades rodeadas, aisladas, desmoralizadas o sin comunicaciones, comunicaciones destruidas y mal funcionantes, arsenales y bases atacadas y un sinfín de columnas de blindados avanzando en toda velocidad en demasiados lugares. A medida que los blindados penetren, los helicópteros de combate y las unidades antitanque se encargarán de proteger sus flancos, mientras que la aviación atacará a las reservas enemigas que traten de contraatacar. Aquí nos podemos topar con muchos escenarios, es decir, por ejemplo, una inserción de tropas aerotransportadas, tanto mediante helicópteros como con paracaidistas. Entonces de repente llegan los aviones rusos y te sueltan ahí un batallón de los BDB, los paracaidistas rusos, que de repente controlan un puente clave, un cruce clave, o por ejemplo, cuando estás ahí enfrascado en ese combate en tierra, lanzar esos desembarcos en la costa de Odessa y que de repente 3 batallones de infantería de marina rusa me aparezcan en la ciudad, ¿no?, o en la costa, y de repente me están abriendo un segundo frente. El tema de las fuerzas anfibias de desembarco puede ser usado para tenerlas pululando cerca de la costa sin llegar a atacar, pero obligando así a los ucranianos a desviar muchas fuerzas para proteger toda esa línea costera. Ante esta tesitura, podemos concluir que un ejército como el ucraniano no tendrá la flexibilidad para librar una guerra de maniobras, una guerra móvil. Vladimir Putin tiene una probabilidad muy elevada de conquistar una parte importante de Ucrania con pocas bajas y en poco tiempo, en lo que puede venderse a la opinión pública rusa como un triunfo. En última instancia, Ucrania solo puede confiar en 2 cosas. O bien sus armas antitanque y sus soldados son espectacularmente valientes y efectivos, o bien se atrincheran en las ciudades y pueblos, especialmente en las grandes ciudades, donde la ventaja rusa se diluirá rápidamente, especialmente si los defensores pueden acumular suficientes tropas y material. Por último, cabe evaluar la posibilidad de una guerra de guerrillas. ¿Esto le da miedo a Putin? Probablemente no. Es decir, si Putin se mete en Ucrania, va a intentar conseguir una victoria rápida y el tema de una ocupación no le debería dar miedo. Es cierto que todas las ocupaciones empiezan así. Los americanos en Irak, los rusos en Afganistán, todos llegan esperando, pues bueno, quedarse poco tiempo y acaban en una guerra de 10 años. Pero
en el momento de tomar la decisión de atacar, esto no juega un papel tan importante. Además, tened en cuenta que las guerrillas, como decía Mao Zedong, pues son como el pez que vive de esa agua del río que es la población local. Y la población local en estas regiones, en una parte importante, es prorrusa. Por tanto, establecer guerrillas ucranianas exitosas ahí es difícil. Luego, esto es una llanura donde para las fuerzas convencionales es mucho más fácil enfrentarse a las guerrillas. Y además, tened en cuenta que los rusos en Siria, en Chechenia, tienen muchísima experiencia enfrentándose a este tipo de grupos. Por tanto, ¿hasta qué punto las guerrillas son una amenaza? No lo sé. En todo caso, Ucrania no se puede permitir defender su territorio con una guerra de guerrillas. Es decir, eso ya es renunciar a todo, asumir que te han derrotado, te han ocupado medio país y ahí empiezas con las guerrillas a ver si dentro de 10 años hemos ganado o no. Eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Espero todo vuestro apoyo y os recuerdo que en los próximos jueves y viernes, este jueves y este viernes, vamos a celebrar un interesantísimo webinar sobre el mercenariado, los mercenarios en la guerra moderna, con una intervención especial de Fran Matías Bueno sobre el mercenario ruso de Wagner, que es interesantísimo. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que pertenecéis a esta comunidad interesada en asuntos de defensa por haber visto este vídeo. Recomendadlo si os ha gustado y nada, por lo demás, esperemos que no haya guerra, la verdad, eso al final es muy triste y bueno, pues eso, que un saludo a todos y hasta otra.